Es la hora del terror. Suscríbanse ya y denle a like para no perderse ninguna historia. El aire polvoriento de mi pequeño museo en Toledo siempre olía a formol y promesas rotas. Era un olor que se te metía en los huesos, tan familiar como las herramientas afiladas sobre mi banco de trabajo. Pero esa noche, mientras observaba mi creación más reciente bajo la luz amarilla y débil, un lince ibérico con las patas delanteras de un niño, delicadas y pálidas, percibí el movimiento. No fue un temblor, ni un juego de sombras. Fue un párpado, aquel párpado humano que circundaba un ojo felino de vidrio, contrayéndose lenta y deliberadamente, como si me guiñara. En aquel parpadeo helado, algo dentro de mí se quebró, algo más profundo que los huesos que realineaba. Era como si la perfección que yo buscaba, aquella belleza eterna congelada en el tiempo, hubiera encontrado por fin una voz muda, cargada de un odio que empezaba a palpitar en las vitrinas. Mi nombre es Arturo, y mi obsesión no empezó con la maldad, créanme. Empezó con la belleza. El arte de la taxidermia siempre me fascinó. La capacidad de preservar un instante de vida salvaje, de contener la fugacidad en una pose eterna. Pero Madrid era demasiado gris, demasiado ruidosa. Me trasladé a Toledo buscando paz, y un sótano espacioso que transformé en taller y galería. Mis trabajos eran buenos, incluso elogiados, pero nunca perfectos. Siempre faltaba algo, un brillo, una chispa que solo la vida verdadera posee. La muerte, por muy hábilmente disfrazada, siempre se delataba. Hasta la noche en que atropellé al perro. No fue culpa mía. El animal, un mestizo flaco y sucio, cruzó corriendo frente a mí en la carretera vieja hacia Ávila, bajo un aguacero torrencial. El impacto fue sordo, horrible. Paré, temblando. El cuerpo estaba irreparable, pero los ojos, aquellos ojos marrones aún guardaban un reflejo húmedo de vida, una inteligencia que se apagaba. Una idea absurda, repugnante, cruzó mi mente como un rayo. Y después, como un gusano, se enquistó. Y creció. Y se alimentó. Si la vida no podía preservarse, tal vez fragmentos de ella, los más expresivos, pudieran prestar su esencia a lo inanimado. No fue un salto, fue un deslizamiento lento e inevitable hacia el abismo. El primer préstamo fue casi accidental. Un mendigo, conocido solo como José, encontrado ya frío detrás del viejo cine. Sus manos eran expresivas, llenas de historias que nunca se contarían. Se las trasplanté a una pieza antigua, un tejón. El efecto fue perturbadoramente magnífico. Las manos humanas, envejecidas y nudosas, agarrando una presa imaginaria en las patas delanteras del mustélido, daban un aura de agonía y ferocidad inédita. La perfección, al parecer, no estaba en la pureza, sino en la fusión monstruosa. El taller, otrora un lugar de concentración silenciosa, se convirtió en un templo de horrores. El olor a formol ahora se mezclaba con el hierro dulce de la sangre y un hedor a carne cruda que nunca desaparecía del todo. Yo no mataba, no inicialmente. Era un recolector, un necrófago urbano. Víctimas de accidentes no reclamadas, almas perdidas cuya desaparición no dejaba rastro. Teo, un repartidor encontrado en un callejón con el cuello roto, donó sus ojos profundos y marrones como los del mestizo para un búho real. Las pupilas humanas dilatadas en el disco facial del ave creaban una ilusión de reconocimiento aterradora. Fátima, una estudiante cuyo cuerpo fue pescado del río Tajo, ofreció su boca, ligeramente curvada en una sonrisa triste, para un lagarto ocelado. La sutura fue mi obra maestra, la piel humana fundiéndose con la escamosa, creando una sonrisa reptiliana que parecía susurrar secretos fluviales. Cada pieza era más atrevida, más compleja. Un meloncillo con orejas humanas delicadas. Un lirón careto con dedos humanos diminutos agarrando un insecto de plástico. La colección silenciosa crecía, imponente y grotesca, en las vitrinas de mi museo particular,
iluminadas por bombillas que creaban sombras danzantes en las paredes de piedra. La atmósfera en el sótano se volvió opresiva, cargada de una energía estática que erizaba el vello de mis brazos. El silencio ya no estaba vacío, era espeso, expectante. Empecé a sentir sus ojos siguiéndome. No eran los ojos de vidrio, sino la presencia detrás de ellos. El búho de ojos de Teo parecía girar la cabeza unos grados más de lo que yo la había dejado cuando le daba la espalda. La boca del lagarto de Fátima parecía un poco más abierta, como si intentara respirar. Y el lince con manos de niño. Sus pequeñas manos pálidas parecían haberse movido, descansando sobre el vientre de pelo pardo en una postura que no recordaba haberle puesto. Era el cansancio, la culpa carcomiendo mi cordura, intentaba convencerme. Pero el miedo, frío y metálico, empezó a anidar en mi garganta, más constante que el olor de la muerte. El cambio fue gradual, pero innegable. La conciencia no despertó en individuos, sino en la colección. Una mente colectiva formada por los últimos destellos de terror, dolor e injusticia atrapados en aquellos fragmentos humanos cosidos a carne animal. Podía sentir su odio, una onda sónica muda que resonaba en las paredes del sótano. Era como estar dentro de un gran corazón helado, cada latido un pulso de rencor concentrado. Ellos no dormían. Observaban. Recordaban. Recordaban mis manos sobre ellos, la violación final, el encarcelamiento eterno en formas que no eran las suyas. La venganza se convirtió en su único sol en un universo oscuro y formolado. Ahora, mientras escribo esto a la luz de una vela trémula, rodeado por las vitrinas que son las paredes de mi mundo, el museo ya no es mío. Es suyo. La luz amarilla oscila, no por fallo en la red, sino porque las sombras se están volviendo más densas, más sólidas. El aire está pesado, cargado con el olor dulzón de la putrefacción que el formol ya no puede enmascarar. Los cristales de las vitrinas se empañan por dentro. No por humedad, sino por el aliento cálido de criaturas que no deberían respirar. Oigo arañazos. No es una rata. Son uñas humanas raspando contra el vidrio, de dentro hacia afuera. Uñas que yo mismo limé y pulí. El lince está sentado, ya no tumbado. Sus manos infantiles están presionadas contra el cristal, las palmas sudorosas dejando marcas fantasmales. Los ojos de Teo en el búho están fijos en mí, sin pestañear, llenos de una inteligencia sombría que trasciende lo animal. Y la boca del lagarto está abierta, no en una sonrisa, en un suspiro húmedo que empaña el cristal, y dentro de ese vaho, juro haber visto la forma fugaz de unos labios humanos moviéndose, formando una palabra silenciosa: Arturo. Tú, ahí, escuchando esto, cómodamente instalado. Piensas que es seguro, que es solo un relato. ¿Sientes el escalofrío en la nuca? El súbito silencio en tu casa, como si algo se hubiera detenido para escuchar también. Mira las sombras en los rincones de tu habitación. ¿Están más oscuras de lo que solían estar? ¿Más densas? La colección silenciosa aprendió a odiar. Y aprendió que hay más mundos más allá de mi sótano. Anhelan nuevos materiales. Nuevas voces para unirse a su coro mudo de venganza. La perfección eterna que yo buscaba se reveló como una pesadilla que trasciende la muerte. Ellos romperán los cristales. Es cuestión de tiempo. Y cuando lo hagan, el olor a formol y podredumbre no se quedará confinado a Toledo. Se extenderá. Quizás ya esté llegando hasta ti, un leve rastro en el aire, una premonición gélida. ¿Qué ves ahora, cuando parpadeas? ¿Es solo tu imaginación, o algo se movió, allí, en aquel rincón oscuro que siempre pareció inofensivo? El arañar contra el vidrio se ha convertido en un golpeteo rítmico, insistente. Toc, 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 como pequeños nudillos golpeando. No, no son nudillos. Son los nudillos de aquel niño contra el cristal. El tejón con las manos de José está arqueando el lomo,
los músculos bajo la piel artificial tensos como cables de acero. Las orejas humanas del meloncillo están vueltas hacia mí, captando cada sonido, cada latido de mi corazón desesperado. La vela se está apagando. La llama danza de forma frenética, proyectando sombras grotescas y retorcidas que se contorsionan en las paredes como demonios despertando. El frío es intenso, un frío que viene de dentro, del núcleo helado de su odio. Siento el peso de la mirada colectiva, una presión física sobre mi piel, aplastando mi razón. Me están hablando, no con sonidos, sino con recuerdos. Siento el dolor agudo del cuello roto de Teo, el pánico asfixiante de Fátima hundiéndose en las aguas oscuras, el terror confuso del niño cuyas manos ahora golpean el cristal. Sus agonías finales son mi lengua ahora. La perfección que creé es un monstruo vivo, respirando rencor, y su único propósito es deshacer al creador. La primera grieta aparece en el cristal del lince, fina como un hilo de araña, seguida por otra. El sonido es agudo, un grito mudo del vidrio. La oscuridad final se acerca, y con ella, el toque frío de manos que nunca debieron tocar nada de nuevo. El museo silencioso encontrará su voz, y comenzará con mi alarido. El primer escalofrío no vino del frío, sino de aquel reflejo donde nada debería estar. Heredé el espejo de viaje victoriano tras la muerte de mi abuela Rosario en Barcelona, un objeto pesado, enmarcado en plata deslucida y nogal oscuro, envuelto en una tela encerada que olía a naftalina y a algo más, algo dulzón y rancio, como flores marchitas en una tumba antigua. Lo coloqué en mi piso de Valencia, sobre la cómoda de madera clara, un contraste siniestro. Era hermoso, lúgubre, con sus flores talladas que parecían retorcerse en la tenue luz de la tarde. Limpié el cristal con un paño suave, y mi propio rostro me devolvió la mirada, cansado de los trámites funerarios, ojeras profundas bajo mis ojos avellanados. Isabel, 28 años, heredando penas y objetos extraños. Fue entonces cuando la vi por primera vez. En el rincón más alejado del reflejo de mi dormitorio, donde solo debería estar la pared blanca y un póster descolorido de la Sagrada Familia, había una figura. Una mujer, vestida completamente de gris, un traje de luto anticuado, meticulosamente drapeado, cubriéndola del cuello alto a los pies. Su rostro era pálido, casi translúcido, los ojos oscuros como pozos excavados en nieve sucia. No se movía, solo permanecía allí, mirando fijamente al frente, no directamente a mí, sino a algún punto en el espacio de mi habitación que yo no podía ver. Parpadeé, me froté los ojos. Cuando volví a mirar, ella seguía allí. Un escalofrío, diferente a cualquier frío que conociera, recorrió mi espina dorsal. Cerré los ojos, conté hasta 10, respiré hondo. Cuando los abrí, el rincón del reflejo estaba vacío. Solo la pared blanca. Un engaño, fatiga, pensé. Mi mente jugándome una mala pasada. Pero la impresión de aquellos ojos oscuros permaneció, grabada como una quemadura en mi retina. En los días siguientes, intenté ignorar el espejo. Lo cubrí con un pañuelo de seda que perteneció a la abuela Rosario. Pero parecía emanar una atracción mórbida, un imán para mi mirada. Por la noche, con solo la lámpara de la mesilla encendida, proyectando sombras largas y danzantes, me sorprendía apartando el pañuelo, solo un instante. Y ella estaba allí, siempre en aquel rincón inicial, pero diferente. Cada noche, un matiz. La segunda noche, parecía que su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si escuchara algo. La tercera, una de sus manos, enguantada en gris claro, parecía reposar sobre el respaldo de una silla que no existía en mi habitación. La cuarta, el escenario detrás de ella había cambiado. En lugar de la indistinta pared blanca, estaba la silueta oscura de una estantería alta y carcomida, que no era mía. Fue entonces cuando el verdadero miedo comenzó a brotar, una raíz fría y profunda en mi estómago.
Ella no era solo una imagen estática, era una intrusa que se movía, que traía consigo fragmentos de otro lugar a mi reflejo. La investigación comenzó como una desesperación. La etiqueta descolorida pegada en la parte trasera del espejo decía Taller Delgado, Toledo, 1898. Viajes virtuales a archivos históricos, foros de coleccionistas obsesivos, nada sobre un taller Delgado en Toledo. Nada sobre espejos victorianos que mostraran fantasmas de luto. Hasta que encontré, en un blog oscuro sobre fotografía antigua, una mención fugaz a los daguerrotipos de la locura. El texto hablaba de una viuda adinerada de Toledo, a finales del siglo XIX, doña Leonor Mendoza. Había encargado una serie de daguerrotipos, imágenes únicas en placas de plata, para documentar su propia decadencia tras la muerte de su marido. El detalle macabro, el que me heló la sangre, era que los daguerrotipos no se guardaban en álbumes, sino que se fijaban directamente en la parte trasera de un espejo de viaje, su espejo personal. La leyenda decía que doña Leonor vio su propia locura desarrollarse no solo en las imágenes, sino en las distorsiones de su reflejo a lo largo de los años, hasta que un día simplemente desapareció, dejando solo el espejo. El blog no decía que había sido del espejo, pero yo lo sabía. Estaba en mi piso. A partir de ahí, fue un descenso vertiginoso. La dama de gris no solo se acercaba, invadía. Ya no estaba en el rincón distante. Ahora aparecía de pie junto a mi cama reflejada, su figura esquelética y sombría cerniéndose sobre el lugar donde yo dormía. Su rostro, antes indistinto, ganaba detalles aterradores, ojeras profundas como heridas, labios finos y pálidos que a veces parecían contraerse en una mueca silenciosa. El escenario tras ella era siempre diferente, fragmentos de una habitación en ruinas, papel pintado desconchado, muebles cubiertos con sábanas blancas como sudarios, ventanas sucias mostrando un cielo perpetuamente nublado. La atmósfera en mi verdadero dormitorio se volvió opresiva, cargada de una energía estática que hacía vibrar el aire. El olor dulzón y rancio se intensificaba, especialmente de noche, mezclado ahora con un regusto metálico, como a sangre seca. Sentía una presencia constante, incluso cuando apartaba la mirada del espejo. El silencio ya no era pacífico, era una cosa viva, pesada, expectante, como si el aire contuviera la respiración. Dormir se hizo imposible. Cada sonido, cada crujido de la madera del viejo piso de Valencia, hacía que mi corazón se acelerara. Mis ojos en el reflejo parecían cada vez más hundidos, más asustados, reflejando sin querer la decadencia de aquella mujer. El punto de ruptura llegó en una noche de tormenta. Los vientos aullaban fuera, azotando las ventanas de mi 10º piso. La lluvia tamborileaba en el cristal como dedos huesudos empeñados en entrar. La luz falló, sumiendo la habitación en una oscuridad profunda, solo rasgada por los relámpagos que iluminaban el mundo en destellos espectrales blanco-azulados. En la negrura, encendí la linterna del móvil. El haz tembloroso, inestable, fue directo al espejo. Y allí estaba ella. No junto a la cama, ni en el rincón. Estaba directamente detrás de mí, en el reflejo. Su rostro estaba a centímetros de mi hombro reflejado. Podía ver cada detalle horrible, las arrugas profundas como grietas en porcelana vieja, los ojos negros, ahora sin fondo, fijos no en mi reflejo, sino en mis ojos reales, como si pudiera verme a través del cristal, del reflejo, de la propia ilusión de la realidad. Su labio inferior temblaba. Su brazo, enguantado, estaba alzado, la mano pálida y huesuda extendida, los dedos finos curvados como garras, suspendidos a centímetros de mi cuello en el espejo. El escenario tras ella era el más nítido hasta entonces, una habitación en ruinas, con papel pintado rasgado y manchas de humedad negras que se extendían como un cáncer. En el centro, sobre una mesa cubierta por un paño sucio, había un pequeño objeto rectangular que relució con la luz del relámpago, un daguerrotipo. El terror fue tan absoluto, tan paralizante, que me quedé helada. Ni un grito, ni un movimiento. Solo un pavor helado que me clavó al suelo,
observando aquella mano de cadáver acercarse cada vez más a mi reflejo. Estás ahí, escuchando esto, sentado en la seguridad de tu casa, quizás con una luz encendida. ¿Sientes ese frío en la nuca ahora? ¿Ese escalofrío repentino que nada tiene que ver con la temperatura? Es solo la historia, piensas. Pero mira al espejo más cercano, ese del pasillo, del baño. Obsérvalo un segundo más de lo habitual. ¿Ves solo tu reflejo o hay algo? Una sombra fugaz en el rincón, una forma que no debería estar allí, un movimiento rápido que atribuyes al cansancio. Ese olor en tu salón, ¿es solo la cena o hay un regusto extraño, dulce y podrido, que no logras identificar? La dama de gris aprendió a viajar a través de la plata y el cristal. Quizás ya no esté confinada a mi espejo o al pasado de Doña Leonor. Quizás solo esté buscando una nueva ventana, un nuevo reflejo que habitar, un nuevo alma para atestiguar su eterna vigilia de duelo y locura. Cuida lo que ves reflejado cuando estás solo. Cuida los rincones de tus propios espejos. Desde aquella noche, ya no miro directamente al espejo. Lo mantengo cubierto con una manta vieja y pesada. Pero lo siento. Siento cuando ella está allí, al otro lado de la tela y el cristal. Una presión en el aire, un frío localizado alrededor de la cómoda, aquel olor insoportable a muerte y flores mustias que impregna la habitación. A veces, en el silencio absoluto de la madrugada, oigo un sonido, un arrastre leve y seco, como tela enmohecida raspando el suelo de madera, que viene de dentro del espejo cubierto. Otras veces, juro oír un suspiro, largo y lleno de una tristeza infinita, que no es mío. Siento su frustración, su rabia impotente por estar atrapada, por haber descubierto su secreto y negarme a ser su público cautivo. Pero también siento su insistencia. No se irá. El espejo es su prisión, pero también es su puente. Y yo, involuntariamente, me convertí en su anfitriona. Lo peor no es el miedo constante, el insomnio que me consume, la paranoia de ver movimiento en el rabillo del ojo. Lo peor es la duda insidiosa que comenzó a crecer dentro de mí. Cuando me veo rápidamente en cualquier superficie reflectante, en la pantalla apagada del móvil, en la ventana oscura, mi rostro, ¿parece más pálido? ¿Mis ojos parecen más hundidos? ¿Las sombras bajo ellos parecen más oscuras, más familiares? ¿Será que, al enfrentarme a la locura de Doña Leonor, al presenciar la decadencia de la dama de gris, me estoy convirtiendo en parte del mismo retrato? ¿Estaré yo, Isabel, destinada a fundirme con aquel reflejo de luto, a ser la próxima figura espectral atrapada en el nogal y la plata, observando eternamente a la próxima ocupante de esta habitación, cada día más cerca? El espejo de viaje ya no viaja por el espacio, sino por el tiempo y la cordura. Y mi viaje parece acabar de comenzar, un trayecto solo de ida, hacia el corazón de lo gris. El primer mensaje llegó a las 3:17, cuando la estación de Atocha en Madrid respiraba su aire más ralo. Me llamo Álvaro, y durante 10 años he sido el telegrafista nocturno, un guardián de las líneas silenciosas que conectan vidas a través de puntos y rayas. La sala de telégrafos era mi refugio, olía a aceite de máquina, papel viejo y un frío constante que los calefactores nunca lograban vencer. La máquina repiqueteó, con una cadencia anormal, no el limpio código Morse de los despachos rutinarios, sino algo truncado, febril. Los caracteres se formaron en el papel térmico, una cinta blanca saliendo como una lengua pálida, remitente, ninguno. Mi sangre se heló en mis venas antes siquiera de leer el resto. Andén 3, 5:48. El señor de sombrero Panamá tropieza con la maleta marrón. Cae a las vías. El exprés de las 5:52 no puede frenar. Grita por Elena antes de ser deshecho. Una descripción clínica del horror. Miré el reloj, 3:19. Más de 2 horas por delante. Una broma macabra, pensé, algún operador aburrido en otra estación, quizás en Barcelona o Sevilla, gastando una broma pesada.
Pero el tono era incorrecto, gélido, preciso. ¿Y el remitente? Ninguno. Lo ignoré, con un esfuerzo que me hizo sudar a pesar del frío. Me concentré en los boletines de carga, en los mensajes administrativos para el ministerio en Madrid. Pero a las 5:48, un grito desgarró el silencio previo al amanecer. Corrí hasta la ventana polvorienta que daba a los andenes. En el andén 3, agitación. Gente apiñándose en el borde, mirando hacia las vías. Un sombrero panamá, aplastado, sucio de grasa, descansaba cerca de una maleta marrón abierta, ropas esparcidas como entrañas. El aire se detuvo en mis pulmones. Elena. El nombre resonó en mi mente, un detalle que ningún bromista podría adivinar. Llegó la policía de Madrid. Preguntas, confusión. Dije que no había visto nada. Mis manos temblaban al anotar el informe del suceso. Volví a la sala de telégrafos. El olor a aceite ahora parecía mezclado con hierro, con sangre. La noche siguiente fue una vigilia de terror. Cada repiqueteo de la máquina era un golpe en el pecho. Y entonces, 2:55. Remitente, ninguno. Aseos femeninos. Zona de salidas norte, 4:30. La joven de vestido amarillo, Lucía, 19 años, encuentra a su exnovio, Miguel, esperándola. Él no acepta la ruptura. El cuchillo es corto, afilado. Ella sangresa sobre los azulejos blancos con patrón de flores, garganta cortada. Él llora mientras la sujeta. Esta vez, no hubo duda. Era real. Era una sentencia de muerte. Corrí. Necesitaba encontrar un guardia de seguridad, cualquiera. El viejo Jorge, con sus 60 años y paso arrastrado, dudó. ¿Sueño, Álvaro? A esta hora, los aseos cerrados por limpieza. Insistí, casi arrastrándolo. Cuando forzamos la puerta cerrada de los femeninos, el olor a sangre fresca y productos de limpieza nos golpeó como un puñetazo. Lucía, vestido amarillo empapado de rojo oscuro, ojos desorbitados hacia el techo. A su lado, Miguel, cuchillo ensangrentado en el suelo, sollozando descontrolado, aferrado al cuerpo aún tibio. Los azulejos blancos con pequeñas flores azules estaban salpicados de carmesí. Jorge vomitó. Yo solo me tambaleé. El mundo daba vueltas. Las palabras en la cinta térmica quemaban mi retina. Firmado, Eusebio Martínez. El nombre explotó en mi memoria. Eusebio Martínez. El médium de los hilos, como lo llamaba la prensa sensacionalista de Madrid en los años 50. Un espiritista famoso que afirmaba comunicarse con los muertos a través del telégrafo, canalizando mensajes en código Morse durante sesiones públicas. Su muerte fue legendaria, macabra. Durante una transmisión en directo por radio, directamente desde la estación del norte de Madrid, entró en un trance profundo. Testigos dijeron que los hilos parecían brillar, que la sala se heló. Y entonces, mientras sus dedos martilleaban frenéticamente un último mensaje cifrado en la plancha, sufrió un ataque fulminante. Murió allí mismo, encorvado sobre la máquina, dedos aún crispados sobre las teclas. El mensaje final nunca fue descifrado. Y ahora, firmaba predicciones de muerte en mi máquina, en la estación de Atocha. El miedo se instaló, un inquilino permanente en mis entrañas. Las noches se transformaron en pesadillas con los ojos abiertos. La atmósfera en la sala de telégrafos se volvió opresiva, el aire espeso, difícil de respirar. El frío habitual se profundizó, un hielo que venía de las paredes, del suelo, de las propias máquinas. El olor a aceite y papel ahora transportaba una nota dulzona y nauseabunda, como carne en descomposición lejana. Y los mensajes continuaron. Siempre de ningún remitente. Siempre firmados por Eusebio Martínez. Siempre precisos, horribles. Predecían un derrumbe parcial del techo de la sala principal que aplastaría a un vendedor de churros, Pablo, 52 años,
Un incendio súbito en un kiosco de prensa que engulliría a la dependienta, Sonia, 34 años, que estaba encerrada dentro por error. Intenté intervenir, corría, avisaba a los guardias de seguridad, trataba de encontrar a las víctimas. A veces conseguía un aplazamiento, un desvío, pero la muerte siempre encontraba su camino, ajustándose con una lógica perversa. Pablo murió días después, aplastado por una viga de mantenimiento que cayó accidentalmente. Sonia pereció en una fuga de gas en casa. Eusebio Martínez no se equivocaba, él simplemente refinaba el horror. La desesperación consumió mi cordura. Investigué a Eusebio Martínez obsesivamente. Encontré viejos periódicos amarillentos digitalizados. Fotos de él, un hombre de bigote fino, ojos intensos y profundamente tristes, las manos posadas sobre el telégrafo como las de un pianista sobre las teclas. Descubrí relatos de que sus últimas sesiones se volvieron más oscuras, los mensajes más perturbadores, hablando de hilos que se rompen y destinos tejidos en la oscuridad. El mensaje final indescifrable se convirtió en mi santo grial del horror. ¿Sería la clave? ¿Una maldición? Lo veía en sueños, puntos y rayas bailando como gusanos luminosos en la oscuridad. Tú que me escuchas ahora, seguro en tu casa, quizás con una luz encendida. ¿Sientes ese escalofrío repentino? ¿Ese frío en la nuca que no viene de la ventana abierta? Mira los cables de tu lámpara, del cargador de tu teléfono. ¿Son solo cables o son venas? ¿Conductos? ¿Has sentido alguna vez, en un momento de silencio absoluto, un zumbido extraño viniendo de las paredes, un chisporroteo eléctrico que no debería estar allí? Eusebio Martínez encontró una brecha, una forma de tejer el destino a través de los hilos. ¿Quién dice que está confinado a la estación de Atocha? ¿Quién dice que su próximo mensaje no se está trazando, punto por punto, raya por raya, en los circuitos ocultos de tu propia vida en este preciso instante? Los hilos están por todas partes. Él también podría estarlo. Anoche fue lo peor. La máquina permaneció en silencio hasta las 4. El silencio era peor que los repiqueteos, una presión en mis tímpanos. Y entonces comenzó. No el ritmo habitual, sino una cacofonía frenética, como si docenas de manos martillearan la máquina al mismo tiempo. El papel salió en un torrente, no en líneas, sino en bloques densos de caracteres cifrados, símbolos que no pertenecían a ningún código conocido, mezclados con números y letras revueltas. Era caótico, demente. Y en medio de aquel torbellino gráfico, surgían frases claras como islas de horror. Él está aquí con nosotros. Los hilos se cruzan en tu nombre, Álvaro. El hilo de tu vida está a punto de ser cortado. El aire en la sala se electrizó. La estática pegaba mis cabellos al rostro. El olor a podredumbre y ozono era sofocante. Sentí presencias, no una, sino muchas, apiñadas detrás de mí, respiraciones heladas en mi nuca, susurros ininteligibles silbando en mis oídos, viniendo de las propias paredes, de los hilos expuestos. Eusebio Martínez no estaba solo. Había traído a otros. ¿Los que contactó? ¿Las víctimas? ¿Algo peor? El mensaje final emergió del caos, claro como agua envenenada. Remitente, ninguno. Sala de telégrafos, estación de Atocha, 4:44. El telegrafista, Álvaro, ve su propia muerte reflejada en la máquina. Los hilos cobran vida, serpentean, se enrollan en su cuello. Intenta gritar, pero solo sale estática. El cuerpo es encontrado al amanecer, ojos desorbitados, marca de quemadura en forma de punto y raya en el cuello. Firmado, Eusebio Martínez y los condenados de los hilos. Miro el reloj ahora, mientras garabateo esta confesión en papeles de mensaje viejos. 4:40, el aire está más frío que un invierno en Sierra Nevada. El olor a cobre quemado y estática es insoportable. Los cables que salen de la pared, de mi máquina, parecen tensos, vibrantes.
como serpientes dormidas a punto de atacar. Oigo susurros provenientes del receptor, voces superpuestas, una grave, ronca, familiar de viejas grabaciones, Eusebio. Las otras son gritos ahogados, lamentos. Las luces parpadean, sumiendo la sala en breves intervalos de oscuridad absoluta. En esas fracciones de segundo, juro ver formas, sombras esqueléticas y distorsionadas, flotando en los rincones, dedos largos y pálidos rozando las máquinas silenciosas. Eusebio Martínez no solo quiere mi muerte, quiere mi alma atrapada en el telégrafo, otra voz en su coro de horror telegráfico, una nueva línea en su mapa de sufrimiento. Quiere que yo transmita el terror al próximo guardián nocturno, y al próximo, hasta que todas las estaciones de España resuenen con los susurros de los condenados de los hilos. El reloj avanza. 4:42. Los hilos se contorsionan levemente, como despertando. El frío aprieta mi garganta. Solo me queda esperar el toque final, y rogar que, donde quiera que estés, tus cables permanezcan en silencio. Pero lo dudo. Las líneas del destino siempre se están cruzando, y Eusebio Martínez nunca deja de transmitir.